darle la bienvenida al excelentísimo señor Arnulfo Valdivia Machuca. Bienvenido. Y hoy es el tema, la droga, la estupidez de la droga. Y mucho padre de familia y madre que hay aquí sabe de qué estamos hablando. Nuestros niños están cambiando el lápiz, el libro, el cine, el afecto por el bareto, la pepa, el papelillo, el polvito, el extinguidor. Pilas con eso, señoras y señores, que es el presente de este país, y ese coletazo que nos dejó el narcotráfico nos está fregando la vida. Ya no la estamos vendiendo, ahora nuestros jóvenes la están consumiendo, y de eso somos absolutamente responsables todos, porque como decía el personero, también copiando la frase de una gran artista, una pintora colombiana, con los niños, señoras y señores, puede pasar cualquier cosa. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias, yo creo que ahí está bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que me quedo aquí con un reto tremendo después de Daniel. La verdad es que además el problema adicional es que yo siendo embajador no me puedo ni siquiera reír de todos los políticos colombianos, entonces pues ahí tenemos otro problema adicional. Pero bueno, yo espero que por lo menos pueda yo mantener el nivel de interés, si no el de hilaridad, sí el de interés, y bueno, pues poder hablar de un tema que me parece profundamente interesante. Yo quiero, por supuesto, agradecer profundamente al señor personero de Bogotá, a mi querido amigo Ricardo María Cañón, por supuesto al señor rector de la Universidad del Externado, a Juan Carlos Henao. Quiero agradecer al equipo de la personería que también, gracias a la invitación que me realizaran y a todo el apoyo y el acompañamiento que me hicieron el favor de darme en todo este proceso, es que estoy aquí. A Ángela Bobadilla, a Paula, muchísimas gracias. Por supuesto, a todos es un honor y es un privilegio estar aquí junto a, francamente, personalidades del pensamiento, del periodismo colombiano y de diferentes, por supuesto, grupos que representan pues la opinión aquí en Colombia. Y por supuesto, también cuando a mí me llamaron para decirme que me invitaban a un foro sobre la estupidez, me dio muchísimo gusto que por fin se hubiera alguien dado cuenta en qué foro tenía yo pues las capacidades para poder hablar, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que primero me llamó la atención la sensibilidad de quienes me invitaron, ¿no? Para reconocer, repito, en mí esa cualidad. Pero segundo, la verdad es que me interesó muchísimo y pues francamente me metí a entender y estudiar toda la taxonomía pues del tema, la taxonomía, por supuesto, desarrollada a partir pues de los escritos, ¿no?, de José Antonio Marina, y todo lo que alrededor de ello se pudo o se ha venido generando. Y francamente debo decir que es un privilegio y es un honor para mí pues pararme aquí como estúpido a hablar sobre la estupidez. Y es un tema, me toca hablar de un tema digamos, pues que creo yo es sumamente sensible, pero que creo y acepté hablar del tema de las drogas vinculado al tema pues de las fallas de la inteligencia o la estupidez, como se le llama. Porque me parece que es un gran síntoma de nuestra realidad latinoamericana, de la realidad mexicana, de la realidad colombiana, de la realidad prácticamente de todos nuestros países de América Latina, que además creo acabamos de ver muy bien fotografiada por Daniel aquí en su maravillosa presentación. Porque si nosotros vemos las estadísticas o vemos estos análisis que se hacen, estos tests que se hacen sobre la felicidad en el mundo, resulta que América Latina somos el continente más feliz del mundo. No crean que estoy hablando de felicidad con las drogas, no, ahorita les explico. Somos el continente más feliz del mundo. Dentro de los 10 países, me parece, más felices del mundo, 7 o 6 son de América Latina.
Y mi pregunta cuando veo esos resultados es que ciertamente creo que tenemos muchas cosas de las cuales estar felices, pero tenemos cosas de las cuales no tendríamos que estar felices. Latinoamérica es un continente que lleva 300 años, 400 años, con niveles de pobreza que seguimos sin resolver, con problemas de exclusión, de desigualdad que seguimos sin resolver, que seguimos incluso reproduciendo, con problemas que de algún modo siempre hablamos de ellos, pero terminamos sin resolver, como la impunidad, como la falta de institucionalidad, como la carencia de eficiencia en nuestras instituciones de justicia, por ejemplo. Y que seguimos siendo los más felices y que seguimos sin resolver. Y es ahí donde yo me pregunto, si no es válido afirmar que, pues, en realidad somos felices por un triunfo de nuestra estupidez colectiva, por un triunfo de nuestra falta de reflexión y de inteligencia en torno a tantos temas que nos angustian, que nos golpean, que nos preocupan, y que sin embargo seguimos siendo muy felices con que todos esos temas no estén resueltos. Y entonces ahí es donde yo empiezo a entrar al tema de las drogas. Y digo, a ver, el problema de las drogas es un problema en sí mismo. Y a mí lo que me parece es que el problema de las drogas en México, en Colombia o en Centroamérica o en cualquiera de nuestros países, pues es que de repente nos queremos enfrascar en y ahorita ya voy a empezar, no crean que esto es ya esto no es solo la introducción, ya estoy empezando y paso a unas 3 o 4 láminas, que es lo que realmente quiero terminar analizando, para no hacer esto demasiado largo. Y decía yo, ¿el problema de las drogas es el problema de las drogas? O quizá, este es un continente, los nuestros son países, en donde lo que hemos creado es un caldo de cultivo idóneo para que se pueda dar un problema de drogas como el que tenemos o hemos tenido en Colombia o hemos tenido en México o hemos tenido y tienen muchísimos países de Centroamérica. Porque yo lo que veo es que si yo les dijera a ustedes que consciente e inteligentemente pensáramos que este auditorio es un país y en este auditorio lo que tenemos es pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción, falta de institucionalidad, ineficiencia de las instituciones y del sistema judicial, pues es que a mí me parecería que casi cualquier problema podría aquí florecer. Lo que tenemos es un caldo de cultivo para que el problema de las drogas pueda florecer. Y sin embargo, y aquí entro a la parte de la falta de inteligencia o de las fallas de la inteligencia, y ahí es donde ya empiezo un poco a desarrollar estas patologías de la inteligencia. Pensamos que el problema de las drogas es o se reduce a un debate sobre si las tenemos que permitir o las tenemos que prohibir. Y estamos encerrados en un debate que, repito, nos lleva otra vez a preguntarnos si todos los demás elementos que yo les he dado ahora, incluso de manera muy general, incluso de manera muy somera, muy superficial, no son los que tendríamos que estar inteligentemente discutiendo en vez de estar enfrascados en un paradigma que francamente tiene, y si pensamos, repito, inteligentemente, no tiene salida. Yo quise analizar un poco este tema de las drogas a partir, pues, de la taxonomía de Marina, de la taxonomía sobre
las patologías de la inteligencia y quise hacer un muy pequeño repaso de cómo las patologías ya específicas de cada una de las patologías generales de Marina, cuando habla de la estupidez, de las fallas de la inteligencia, se aplica al problema de las drogas, y después haré alguna reflexión general, final, sobre el tema que va más allá de las drogas y que tiene que ver con ese carácter latinoamericano del cual estamos tan orgullosos y que quizá en muchos sentidos deberíamos cuestionar. Decía Marina que hay 4 patologías de la inteligencia: los fracasos cognitivos de la inteligencia, los afectivos, los del lenguaje y los de la voluntad. Empecemos analizando los fracasos cognitivos. Alguien se empeña en negar una evidencia. Una falla de la inteligencia es negar una evidencia, una falla cognitiva, perdón, doy otro paso atrás de la inteligencia, es negar una evidencia cuando una creencia resulta invulnerable a la crítica o a los hechos que la contradicen, cuando no se aprende de la experiencia. Y esto se manifiesta en patologías específicas, pues como el prejuicio. Las drogas son malas, son terribles. Cuando muchas drogas, y todos los días nosotros, cuando la aspirina también es una droga. O las drogas, pues todo el mundo las consume, hay que legalizarlas. Total, si ya todo el mundo lo hace, hay que hacer, claro. Pero ese es otro prejuicio, es decir, es un razonamiento, es un raciocinio dentro del cual no está cabiendo la inteligencia, lo que está cabiendo es un prejuicio. Superstición, ¿no? Las drogas son del diablo, las mandó el diablo a este mundo para hacernos a todo mal. Y aún peor, el dogmatismo o el fanatismo, posiciones ya inamovibles sobre cualquier tema, independientemente de que tengamos evidencia o no tengamos evidencia. Y ahí es otro tema que yo quisiera tratar. ¿De dónde estamos nosotros obteniendo la gran mayoría de la información que nos está ayudando a tomar decisiones sobre nuestros países? De nuestros socios, amigos, compañeros, como ustedes lo quieran llamar, los americanos, lo cual no tiene nada de malo. Si consideramos que nosotros mismos no sabemos sobre nosotros mismos, la información que nosotros tenemos sobre nuestro propio país y sobre nuestro propio continente es insuficiente para tomar decisiones inteligentes, decisiones razonadas, decisiones pensadas. Yo retaría casi a cualquier país del mundo, a casi cualquier país, de América Latina, a que contáramos el número de centros de investigación sobre temas latinoamericanos o sobre Latinoamérica que tenemos en los países. Y yo les podría asegurar que casi, poniendo Texas, California y Massachusetts, hay más que en toda América Latina junto. Esto para no entrar a otros temas, como por ejemplo la inteligencia sobre temas criminales o sobre temas de droga. El segundo tipo de fracaso de la inteligencia, el fracaso afectivo, del que también habla Marina. Y dice Marina, no hay una inteligencia cognitiva y otra emocional, sino deseos intelectuados o intelectos deseantes. Es decir, no necesariamente pensamos, sino que sentimos y después lo intelectualizamos para justificarlo. O viceversa, pensamos y después le metemos un elemento de sentimiento para poder justificar también cualquier acción. Y es ahí donde también, pues evidentemente, tenemos en América Latina, tenemos en México, tenemos en Colombia, pues una infinidad de subculturas que veneran el tema del estilo de vida de los narcotraficantes, ¿no? La reina del sur, uy, qué mujer, maravillosa, ¿no? Esa sí era mujer, ¿no?
Es así, ¿no? ¿Qué es en el fondo la Reina del Sur? El deseo de muchas mujeres de subvertir el orden, digamos, de poder social en el que la mujer tradicionalmente en nuestro continente ha venido siendo subyugada por un machismo rampante, sustentado en muchas otras cosas, como pues desde las creencias religiosas, la moral, etcétera, y que claro, la Reina del Sur representa esa liberación de la mujer, de una mujer que subyuga a todos los hombres que están a su alrededor. Sí, nada más que el problema es que es a través del tema del narco. Y el sueño de las niñas que están viendo esto es convertirse en la Reina del Sur. Igual que sucede con los hombres que ven en todos estos personajes un modelo a seguir y que claramente es algo que no está en ningún momento pensado ni razonado. Las patologías del lenguaje de las que también hablamos. ¿Cómo estamos discutiendo el tema de las drogas? ¿Cómo estamos discutiendo y cómo estamos argumentando a favor o en contra de la legalización o de la no legalización, etcétera? Pues el automatismo del discurso. Pocos sabemos y tenemos información, pero repetimos lo que oímos y repetimos lo que oímos de gente en la que creemos. Sin saber, sin tener información, sin tener capacidad de poder formarnos un criterio adecuado. Ausencia, no, pues yo no opino, es que yo prefiero no opinar, porque pues es que tú no vas a estar de acuerdo conmigo, entonces ¿para qué opino contigo? ¿Para qué me peleo contigo? Malentendido, no sé decir lo que quiero decir. O la sumisión a la mecánica del género. No, es que decirlo así voy a sonar como si fuera yo gay, como si fuera yo nena, o viceversa. Y todas estas situaciones van llevando a elementos también que nos hacen cuestionar poco los debates. Fracasos de la voluntad. Y bueno, a mí me gustaría más que esta sección la comentara Daniel, porque yo ya ahí, bueno, pues si nos ponemos a ver mucho de lo que sucede con nuestras instituciones y nuestros servidores públicos, pues ahí hay una especie de Biblia, ¿no? De muchas de las cosas que desafortunadamente vemos por todos lados. El problema aquí, al final de cuentas, es que cuando encerramos algún paradigma, cuando encerramos, perdón, algún debate o alguna discusión, dentro de un paradigma que es altamente patológico y está altamente influenciado por una serie de patologías de la inteligencia, que solo está basado en todas estas reacciones que yo les acabo de comentar, tenemos con mucha frecuencia lo que tenemos hoy. Debates sin solución, debates tautológicos, en donde todas las suposiciones son falsas, debates prejuiciados, en donde asumimos una posición cerrada sin información, sin capacidad de decisión real, sin capacidad de raciocinio personal, altamente influenciados por lo que vemos, por lo que nos dicen, por lo que oímos, por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que, etcétera. Y todo esto no deja de ser una reacción patológica de la inteligencia ante situaciones que lo que requerirían serían precisamente que atendiéramos las patologías de la inteligencia para poder trascender no el debate y no para ganar el debate, sino para trascender el paradigma. Y vuelvo un poco al principio. ¿A dónde va a llegar un debate sobre la legalización o la permisividad o la prohibición y la lucha contra la droga?
Cuando los dos extremos del debate están operando a partir de una serie, repito, de patologías de la inteligencia, de una especie de estupidez grupal, para ponerle nombres acordes con este espacio, con este foro, en donde lo que se está buscando no es resolver el problema necesariamente, sino lograr que la posición propia, que el ego colectivo de ese grupo gane sobre el ego colectivo del otro grupo. Pero además, cuando atendiendo a la reflexión que hacíamos de manera inicial, que era que en realidad lo que tenemos en las drogas es un ejemplo más del caldo de cultivo que somos para los problemas que históricamente hemos tenido, y créanme, señores, vamos a seguir teniendo si no rompemos nuestros paradigmas. Entonces hay que cuestionarse si lo que tendríamos que estar pensando no es en otro paradigma, sin echarle la culpa al problema específico. Y es que los problemas de corrupción, por ejemplo, al hacer obra pública, que están en toda la América Latina, el problema de las drogas, el problema de la violencia, son todos manifestaciones diferentes de este mismo caldo de cultivo. Porque cuando hay desigualdad, exclusión, pobreza, corrupción, falta de institucionalidad y falta de justicia, o una justicia insuficiente o ineficaz, eso es caldo de cultivo para cualquier tipo de fenómeno adverso. Y repito, quizá entonces la inteligencia tendría que, una inteligencia no patológica, una inteligencia sana, tendría que indicarnos que necesitamos cambiar, no de bando necesariamente en el debate, sino cambiar de paradigma en torno a la solución de los problemas históricos que hemos tenido y que además no nos damos cuenta y no nos queremos dar cuenta. Y nacimos con pobres en la calle y nos vamos a morir con pobres en la calle. Y pensamos, repito, en nuestra estupidez colectiva, que el problema es el de las drogas. Y para concluir, porque repito, no quiero hacer esto demasiado largo, habla Marina en todos sus escritos y los teóricos de este tema sobre cómo la estupidez individual crea estupidez colectiva, estupidez nacional o estupidez continental en este caso, ¿no? Subcontinental. Y sin embargo me parece importante también pensar, y con esto concluyo, en cómo ese gran orgullo que tenemos los latinoamericanos de decir que somos muy felices y que somos los más felices del mundo y que nos encanta nuestra vida y que alimentan precisamente nuestras decisiones cotidianas, nuestra estupidez cotidiana e individual. Y es entonces cuando lo que han sido cánceres de nuestras sociedades, que no permiten a nuestras sociedades realmente realizar su potencial, se convierten casi en orgullo y en status quo y en modo de vida y en capacidad para de nueva cuenta intelectualizar que así las cosas están muy bien. Concluyo diciendo dos cosas. Lamento no aquí haber venido a tomar una posición clara sobre si estoy a favor o en contra de la legalización de las drogas. Pero me parece que el punto no está ahí. El punto es el de tratar de trascender ese paradigma para pensar cómo resolvemos de manera creativa, más allá del paradigma que es uno de los miles de paradigmas que debemos y tenemos que tomar en cuenta
para resolver el problema. Porque el problema, y todos sabemos, pensando inteligentemente, que la solución no está ni en uno ni en el otro extremo. Ambos, y por eso son debates, ambos tienen puntos a favor y ambos tienen puntos en contra. Y si liberalizamos todo, vamos a tener consecuencias perniciosas, como si permitimos todo, vamos a tener consecuencias perniciosas y consecuencias positivas en ambos casos, como las queramos intelectualizar y como las queramos entender. Y por supuesto, por eso, tenemos que pensar en que quizá la solución de nuestros grandes problemas, queriendo salirnos un poco de nuestra estupidez, no está en un paradigma, sino en un conjunto de paradigmas que se puedan complementar entre sí. Y concluyo leyendo la definición que Marina da sobre la inteligencia. Y dice, la inteligencia, y escuchémoslo bien, es la capacidad de un sujeto, y yo agregaría de una sociedad, para dirigir su comportamiento utilizando, ojo, la información captada, la información aprendida y la información elaborada, y aquí recalco, por uno mismo. Si no tenemos información, para empezar, si no aprendemos esa información, si somos tan perezosos como para no elaborar esa información, y entonces tomar la información de los demás, pues creo que estamos siendo todos, y me incluyo, profundamente estúpidos. Pero bueno, me queda me queda por lo menos aquí un gramo de optimismo, y es que pues por lo menos somos muy felices. Muchísimas gracias.